Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos con lo último en cuestión con COVID-19. Estas son las cifras oficiales de casos en el Valle Central. En estos momentos, el condado de Fresno cuenta con 1,482 casos, con 22 muertes y 441 recuperaciones. El condado de Merced tiene 251 casos, 6 muertes y 147 recuperaciones. El condado de Madera reporta 84 casos con 2 muertes y 63 recuperaciones. El condado de Mariposa continúa con 15 casos confirmados, 1 muerte y 14 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 1,641 casos, 75 muertes y 588 recuperaciones. El condado de Kings tiene 647 casos con 2 muertes y 184 recuperaciones. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom informó que lugares de servicios religiosos podrán abrir sus puertas nuevamente. Sitios tendrán que limitar el número de personas dentro del lugar después de 3 semanas. Bajo estas restricciones, el Departamento de Salud Pública del Estado estará trabajando con los condados para evaluar el impacto que el virus ha tenido en estos sitios. Newsom también anunció que tiendas podrán abrir estatalmente, mientras tanto sigan las regulaciones del Estado. Por otro lado, este martes, más negocios en Fresno podrán reabrir sus puertas. La orden de quedarse en casa de la ciudad de Fresno llegará a su fin el día de mañana, lo que quiere decir que se permitirá que personas coman dentro de restaurantes. La Junta de Supervisores del Condado de Fresno reveló que restaurantes tendrán que seguir las medidas de reapertura del estado, al igual que las del CDC. Representantes del restaurante Mad Dog Craft Brewing dicen estar preparados. We've reconfigured our dining room to make sure that everybody's at least 6 feet apart. We're actually going to be putting in some partitions in our fixed seating, which is be our booths, to better protect people. El negocio ha instalado dispositivos para desinfectarse las manos en cada entrada y sus empleados estarán usando máscaras y solamente permitirán un cierto número de clientes dentro del restaurante. En otros casos, funcionarios de salud del condado de Kings han confirmado el brote de COVID-19 dentro de la cárcel de Avenal. Autoridades revelaron que 115 presos dieron positivo al coronavirus, dándole una cifra total de 164 casos, incluyendo a algunos empleados. El Departamento de Salud dice que el número de pruebas proporcionadas han resultado con más casos confirmados. El Departamento de Correcciones y Rehabilitaciones de California informaron que están siguiendo las normas de distanciamiento y en estos momentos esos contagiados se encuentran en aislamiento y están monitoreando para identificar a cualquier otra persona que presente síntomas. Por lo tanto, siempre se espera mucho tráfico durante el fin de semana feriado de Memorial Day, pero este año el Departamento de Patrulla de Caminos del Estado ha reportado un incremento más grande que lo normal. Oficiales se han pasado el día realizando un periodo de aplicación máxima estatal. Oficiales en el área de Fresno reportaron que se ha visto un incremento de 80% en tráfico, lo que podría ser el resultado de que el condado está avanzando durante la segunda fase de reapertura. Autoridades le recuerdan al conductor el tener precaución al momento de conducir. Take your time, plan your trip accordingly, don't rush, don't speed, always wear your seatbelt and never ever drink and drive. A pesar del incremento en tráfico, oficiales revelaron que el porcentaje de accidentes estatalmente ha bajado un 75%. Esto a comparación de las cifras obtenidas entre el 19 de marzo hasta el 30 de abril del año pasado. Y el Departamento de Salud del Condado de Kings se unió a Alma's Flea Market en la ciudad de Hanford para proveer pruebas de COVID-19 completamente gratis. Hoy fue el primer día que el negocio reabrió sus puertas al público. Autoridades de salud informaron que esperan el poder proporcionar más pruebas en lugares como este en el futuro. ¿Y qué será lo que nos espera esta semana con las temperaturas? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo favorito, AJ Fox. ¡Feliz lunes, AJ! ¿Cómo están las cosas? Feliz lunes, Desiree. Y una alerta de calor excesivo. Este gráfico es en inglés, lo siento de eso, pero significa excesivo calor, una alerta de calor excesivo, desde el martes hasta el jueves. Así temperaturas van a estar muy caluroso en el Valle Central. Ahora 96 grados en Fresno, ahorita. El promedio para hoy es 86 grados.
So, tenemos ahora 10 grados más del promedio. Hoy cuenta como el primer día de la ola de calor. El satélite y radar muestra cielos despejados en el Valle Central y Futurecast dice igual para mañana. Así las temperaturas van a estar muy calurosas, temperaturas van a estar peligrosas. 104 grados en Visalia, 105 en Hanford, 106 grados en Mendota, 105 en Merced, 106 grados en Los Banos también. Para los próximos 7 días en Fresno, calor peligroso el martes, el miércoles y el jueves. Exactamente el récord para el martes, más del récord el miércoles y cerca casi del récord para el jueves. El viernes va a estar menos caliente, pero todavía 100 grados. Y este fin de semana vamos a tener más nubes y temperaturas más cerca del promedio. El alivio va a llegar este fin de semana. Desiree, regreso contigo. Va a ser una semana calientita. Hay que recordar tomar agua para no sufrir un golpe de calor. Gracias, AJ. Este fin de semana, más de 100 estudiantes se graduaron del Colegio Comunitario de Fresno para oficialmente convertirse en enfermeras o enfermeros. Pero una de ellas venció más que sus estudios. It's a new chapter in my life. I'm happy. Lilia Tukey se graduó mientras trabaja, cuidaba de su esposo y se recuperaba de COVID-19. Antes de comenzar el semestre de otoño, su esposo, un paramédico, fue atacado mientras trabajaba, dejándolo con daños cerebrales. Pero su pesadilla no terminó ahí. A principios de abril pensó que enfrentaba problemas con sus alergias, pero dio positiva a COVID-19. There was times that I couldn't breathe and I would start to panic. In the middle of the night, I'd wake up short of breath. So that was my main worry, was the shortness of breath, if it was going to get worse, because it did hit and it hit fast. Lilia reveló que su hija también fue contagiada, pero 3 semanas después ambas se recuperaron. Y el día de hoy recordamos a aquellos que se fueron mientras protegían a nuestra nación, pero debido al coronavirus, las conmemoraciones de este día se vieron un poco diferentes este año. Esta tarde a las 5, el Clovis Veterans Memorial llevará a cabo un evento virtual en honor a este día. El video se puede ver por Facebook y será una réplica del concierto patriótico que organizan cada año. Puede formar parte del evento virtual en la página de Facebook del distrito de Clovis. Por otro lado, este día marca el día no oficial del comienzo de la temporada de verano y no hay mejor manera de disfrutar de estas temperaturas cálidas sino con un elote dulce de Fresno. La venta de maíz comenzó el día de hoy, pero debido a la pandemia existen cambios para mantener a los clientes a salvo. Habrán 2 filas para entrar a la tienda Gibson Farm Market y para esas personas clientes tienen que usar desinfectante para las manos y tienen que pagar por los artículos que toquen. Para muchos, esos requisitos valen la pena. Yo he venido a comprar hace 2 años que estoy viniendo. El elote es bien sabroso, bien dulce. Es lo mejor que hay aquí en Fresno, que hemos comprado. Las tiendas no lo tienen, que está tan dulce como aquí en Fresno State. Fresno State tiene el elote más dulce. En este momento solamente existe la venta de elote amarillo. El blanco estará disponible hasta el principio de junio. Se pide que todo cliente use una máscara dentro de la tienda. Gibson Market estará abierto los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde, así que saben. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.